Primeramente, ¿verdad? Cuando oímos la palabra colaborador, pues es alguien que te va a ayudar a realizar un trabajo o es alguien que te va a ayudar a realizar alguna actividad. ¿Y qué es lo que haces cuando tú escoges un colaborador? Pues por lo pronto, para empezar, siempre escoges una persona que tenga esa habilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieres que te ayude a hacer algo, ¿verdad? Entonces, si vas a hacer algo de carpintería, pues no me vas a hablar a mí, ¿verdad? Es muy probable que le vas a hablar a, no sé, tal vez al hermano Juan Zavala o a Agustín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o a Fred, ¿por qué? Porque ellos saben de carpintería. Pero aquí está la ironía o la grandeza más grande. Cuando Dios nos llama a nosotros colaboradores, en este caso, no significa que tengamos una habilidad para hacer el trabajo de Dios. No quiere decir que somos aptos o que somos capaces, sino todo lo contrario. Cuando Dios busca un colaborador, siempre busca a alguien que tenga que depender de Él totalmente. Entonces tú dices, ¿tú para qué quieres ayuda? Si tú necesitas a alguien que dependa totalmente de ti. Eso es lo que Dios hace. Es como cuando, por ejemplo, la mamá le dice a su hijo o a su hija, ayúdame a trapear o a barrer. Ya que termina, la mamá tiene que volver a barrer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no lo hizo bien. Pero le ayudó. Y ese niño y esa niña siente que hizo algo importante o siente que hizo algo relevante para la familia. ¿Sí? Aunque sabemos que en realidad, pues, al quien hizo el trabajo fue mamá o fue papá. Bueno, yo quiero que tú y yo veamos un poquito qué clase de colaboradores Dios se ha buscado en la historia de la humanidad y de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, vemos a Moisés. Moisés era un tartamudo y aparte fue un asesino y aparte fue un cobarde porque no enfrentó lo que hizo y salió huyendo. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Tú me vas a ayudar a libertar el pueblo de Israel. Pero dijo, pero yo, Dios, ¿quién soy yo? ¿Sí? Y así como Moisés, también vemos a Gedeón. Gedeón era un muchacho inexperto que estaba escondido, temeroso del pueblo enemigo. Y Dios le dijo, de ti voy a usarte para liberar al pueblo de Israel. Yo soy un joven inexperto. Vemos a David, cuando fueron a ungir al rey el rey de Israel, dice que trajeron a todos los hijos. Es más, el papá ni siquiera se acordó de David, porque le dijo, ya son todos. Dijo, no, ya tengo uno que anda cuidando las chivas. A ver, tráemelo, ¿verdad? Y resultó que ese era el hombre que Dios estaba buscando. Entonces, el ejemplo más impresionante, bueno, traía otros ejemplos como el de Eliseo. Cuando Dios llama a Eliseo, Eliseo era agricultor, estaba labrando la tierra. O sea, él no era profeta, él no sabía nada. Y Dios lo llamó. Y fue un hombre que tenía la doble porción del Espíritu Santo que tuvo Elías. Y Elías fue un hombre que hizo que no lloviera por 3 años y medio. Dijo, no, yo no va a llover, no llovió. Dijo, va a llover y empezó a llover. Entonces, imagínate, Elías tenía el doble. Perdón, Eliseo tenía el doble. ¿Sí? Entonces, cuando vemos el último ejemplo que yo quiero mencionarte a los discípulos, Jesús venía a salvar al mundo y tú dices, bueno, pues hubiera buscado a los que sabían cosas de la ley o los que sabían cosas de Dios, pero no, buscó pescadores, buscó republicanos, buscó personas que recogieran impuestos, recogió para que le ayudaran, para que fueran sus colaboradores, todas las personas que no tenían nada que ver con esa misión. Entonces, yo quiero llevarte al punto donde hoy tú y yo tenemos que sentirnos útiles como colaboradores de Dios, no por nuestras habilidades, no por lo que sabemos, no por lo que tenemos, sino por nuestra capacidad de depender en Dios. Entonces, hoy nosotros tenemos que salir de aquí entendiendo que si nosotros queremos hacer algo importante en el reino de Dios, nosotros tenemos que depender totalmente de Él. Pablo nos llama hermanos carnales y no espirituales.
Así empezó llamando a los que iban a ser colaboradores de Dios. Ni siquiera hermanos espirituales, hermanos carnales. Recordamos que Pablo empieza la carta a los Corintios enfrentando problemas, muchos problemas en la iglesia de Corinto. Había divisiones, había adulterio, había fornicación, había un montón de cosas. Pero empezando con el primer problema, que era la división interna que había en esa iglesia. Pablo no estaba refiriéndose a personas inconversas, no estaba refiriéndose a personas que no conocían de Dios, se estaba refiriendo a personas que estaban así como tú y yo en la iglesia, que se suponía que ya era algo mejorcito de lo que estaba afuera hablando espiritualmente. Eso es lo que el hombre supone. Pero el apóstol Pablo hace una mención importante en 1 Corintios capítulo 2 versículo 3. Dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El apóstol Pablo estaba hablando con los corintios con miedo. ¿Por qué? Porque no les iba a echar flores. No les iba a decir, muy bien, un aplauso y good. No. Les iba a decir, ¿sabes qué? Andan bien, pero bien mal. Y empieza su explicación en el capítulo 3. No menos fuerte ni menos confrontante que en los capítulos anteriores. Ahora nosotros tenemos que entender que Pablo no enfrentaba a los que estaban afuera de la iglesia en esta carta. Enfrentaba a los que estaban dentro de la iglesia. Entonces, hoy en día, nosotros solamente pensamos en ir fuera y enfrentar a los de afuera y traérnoslos para que se metan aquí adentro y estén con nosotros. Ok, pero ¿qué está pasando con los que estamos adentro? Es una pregunta muy, muy seria y muy importante. ¿Qué está pasando con los que ya estamos adentro? Hoy voy a seccionar el capítulo 3 de Corintios en 5 partes para explicarlo y poder entenderlo de una forma lo más sencilla posible. Punto número 1, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Número 2, labranza de Dios. Pablo viene y nos hace una analogía acerca de construir. Nos habla acerca de la labranza, de cosas de plantar y sembrar y cosas de ese tipo. Después, número 3, habla acerca del edificio de Dios, habla de construcción. Número 4, el rechazo a la sabiduría humana. Y número 5, y último punto, es que todos le pertenecemos a Dios. Vamos a empezar con el punto número 1. Hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales. En el capítulo 2, Pablo nos habla de 2 clases de hombres, no sé si se recuerdan, ¿sí? El primer hombre le llamó natural, al segundo hombre le llamó espiritual. Y Pablo nos explica la diferencia entre cada uno de ellos. Acuérdate, estamos hablando de personas que estaban dentro de la iglesia. Entonces tenemos que empezar a ver dónde nos ubicamos y qué me aplica a mí. No que le aplique al que está a un lado, ni que le aplique a mi esposa ni al que no vino. ¿Sí? ¿Qué me aplica a mí? Y de ahí empezamos a hacer ajustes y empezamos a corregir lo que se tiene que corregir a través del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. El 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí el primer hombre es aquel que nace, crece, se desarrolla como hombre, pero es alguien que no conoce a Dios. El segundo hombre es el mismo. Nace, crece, se desarrolla, pero este tiene una comunión y conoce a Dios a través del Espíritu Santo que mora en el hombre. En el capítulo 3, Pablo nos habla del tercer tipo de hombre,
que le llamó carnal. Sí, que era un hombre natural que conoció el Evangelio de Jesucristo, que dejó de ser natural y empezó una vida como un hombre espiritual, que debe de vivir conforme al Espíritu que mora en él. Pero, ¿por qué Pablo le llamó carnal? ¿Por qué le llamó carnal? En 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3, volvemos a leer esa porción de la escritura. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Ahí va: como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no carne ni un steak. Yo le decía, yo era Pati, tengo ganas de gordito, ¿verdad? Comer un pedacito de carne así gordito, ¿verdad? Bueno, eso tendría que ser también espiritualmente. Dice: porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía. Y Pablo no estaba hablando de gente que acaba de conocer a Jesucristo. Yo no quiero que tú pienses, no, es que los niños espirituales son los que acaban de llegar a la iglesia, los que tienen poquito, los que no saben nada, los que apenas tienen 2, 3 servicios viniendo, o un mes viniendo. No, 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 no. Pablo está hablando de hombres carnales de acuerdo a su conducta. No se trata de cuánto tiempo tienes en la iglesia. No se trata de qué tanta Biblia sabes. O qué cargo tú desempeñas en la iglesia. O qué cargo tú desempeñas en una organización eclesiástica. O sea, me estoy yendo más arribita a las altas esferas. O sea, si tú eres pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, también es para ti. O sea, podríamos tener, imagínate un apóstol niño, ¿sí? O un pastor niño. Bueno, espiritualmente sucede. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Dice, número 3, ¿por qué aún sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales? ¿O no andáis como hombres? Ahí es donde empieza la definición de lo que significa ser carnal. ¿Qué significa tener celos? Sí, pues ya sabemos, ¿verdad? En el matrimonio, pues sabes que cuando tu esposa no te deja salir ni por los refrescos, ¿verdad? No, no, que no vaya solo, ¿verdad? Ahí quiero estar yo con él. Es una obsesión que tienes con algo que tú crees que te pertenece, ¿sí? O hay veces que dices celos, o sea, es cuando pues tú quisieras tener lo que aquel tiene, pero no lo tienes, ¿sí? Y tú dices, no, es que yo no le envidio a nadie en la casa, ni la camioneta, ni el carro. ¿Y qué tal la iglesia? Si eres pastor. ¿O qué tal el don? ¿Sí? No, yo quisiera tumbar gente. No, yo no quiero tumbar a nadie. ¿Sí? Entonces, hay cosas que a nosotros demostramos ser carnales, no importando, ¿sí?, dónde estamos localizados dentro de la iglesia. Entonces, aquí dice contiendas. ¿Quiénes somos peleoneros? Yo me apunto. ¿Ok? ¿O quiénes son, quién tiene disensiones? ¿Quiénes son aquellos que no se ponen de acuerdo en nada? Son contreras para todo. Sí, bueno, no levante la mano, ya los vi. Ok. Pablo continúa su predicación, ¿sí? Dice, porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no son carnales, ¿sí? Dice, ¿qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. ¿Quién es Pablo? Yo quiero, o sea, sabemos que Pablo fue el apóstol, fue el pastor fundador de la iglesia de Corintio, fue un gran siervo de Dios, o sea, pasó por circunstancias muy complejas. Pero ahora yo quiero que tú veas, no quiero decir lo siguiente que así es Pablo. Estoy hablando del lugar de autoridad o lo que representaba Pablo. ¿Qué representaba Pablo en ese tiempo? Pablo podría representar ahorita, ¿sí? Podría ser representado por cualquier apóstol o pastor o fundador de iglesia o de iglesias.
o cualquier fundador de cualquier organización eclesiástica. Pero también podríamos encontrar en esta persona una conducta que podría ser reprochable. Podríamos encontrar tal vez soberbia, podríamos encontrar tal vez falta de humildad. ¿Cómo? Mostrando celos. ¿Qué hemos oído a veces? Pues que esta iglesia va a hacer un evento y va a traer a un cantante famoso. Y dice el otro, yo traigo al otro que es más famoso. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso, ¿sí? Porque yo le platicaba con Ricardo y le decía, mira, casi todos ponemos una raya aquí. Y decimos, de aquí para allá son pecadores todos. ¿Y qué pasó con el que está de este lado de la raya? ¿Sí? O sea, vamos a mover la rayita y la ponemos aquí. Ahora sí, de aquí para allá, todos necesitamos tener una comunión con Jesucristo y hacer ajustes en nuestras vidas en lo que tengas que ajustar. No me importa quién seas. No me importa. No podemos estar mostrando una falsa superioridad sobre nuestros hermanos. ¿Cuántos hemos visto de que al pastor hay que cargarle la maleta y hay que abrirle la puerta y que no maneje y que traiga escudero y que traiga guardia y que traiga chambelán? O sea, no puede ser así. O sea, dijo Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos igualitos. Hoy Dios está hablando y nos está diciendo que tenemos que ser muy cuidadosos y empieza desde la cabeza. No de los soldados rasos, empieza por los generales, porque así es donde tiene que empezar la transformación de lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Quién era Apolos? Apolos es un predicador muy elocuente, era un hombre que hablaba y la gente se emocionaba y la gente le encantaba lo que hablaba. Y Apolos, ¿a quién podría hacer semejante? A todos esos predicadores, pastores, evangelistas que son muy hábiles. Ahora está de moda el TikTok y está de moda el Facebook y está de moda todas las redes sociales. ¿Y qué pasa? Oímos unos pedacitos de predicaciones bien buenos y decimos, no, este hombre está bien ungido. ¿No conoce su familia? ¿No conoce su esposa? ¿No conoce sus hijos? O sea, los hijos no van a la iglesia, la señora no quiere ir a la iglesia, sí, pero se aventó un video de 3 minutos que te impactó y te vas. ¿Sí? Cuando dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hay muchos, eso no era Apolos, ¿verdad? Pero hay muchos predicadores que pueden hablar muy bien, pero no pueden estar viviendo o sosteniendo lo que predican. Al final del verso 4, Pablo nos lanza la siguiente pregunta: ¿no sois carnales? Entonces, si Pablo nos hiciera esa pregunta a usted y a mí principalmente, ¿cuál sería mi respuesta? En esta ocasión Pablo estaba hablando de tener preferencias en el liderazgo dentro de la iglesia. Ya no podemos estar defendiendo o mostrando lealtad a ningún hombre ni a ningún líder, cuando solo se le debe demostrar esa lealtad a Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces tú estás defendiendo a un líder, llámese tu pastor, apóstol, profeta, llámese lo que se llame, y lo estás defendiendo sobre la verdad? Tienes que empezar a darte cuenta que dijo Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos iguales, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es Jesucristo. Y no me estoy yendo en contra del principio de autoridad, porque tal vez si alguien me está viendo va a decir, mira, te está diciendo que no tengas autoridad. Mira, te está diciendo que, o sea, no.
Yo no estoy hablando acerca del principio de autoridad. Yo estoy hablando muy puntualmente en que todos somos servidores de Jesucristo y no somos servidores de ningún hombre. Eso es lo que yo me estoy refiriendo. Pablo reconoce la labor de cada uno, ¿sí?, de los que somos parte del cuerpo de Cristo, de cada uno de los miembros. Y reconoce que cada parte, cada miembro es importante, pero recalca que el crecimiento no proviene de un hombre, sino que el crecimiento proviene de Dios. Y empieza el segundo punto, o la segunda división, habla acerca de la labranza de Dios. Dice Corintios 3, del 6 al 8. Dice, fíjense cómo lo va a repetir 3 veces. Hace hincapié 3 veces. Y eso me gusta porque cada vez que hace un hincapié en algo y lo menciona una vez, 2, 3 veces, y hace un énfasis muy importante que nosotros tenemos que entender y tenemos que guardar. Dice, yo planté, está hablando Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahí va, una vez. Segunda vez, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Tercera vez, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios va a premiar a todo el que se pare aquí y va a premiar todo lo que ese hombre o esa mujer haga. No lo vamos a premiar tú ni yo. Entonces nosotros no podemos estar premiando con nuestras alabanzas o con nuestros aplausos al que se para aquí. Porque entonces, pues, ¿qué va a recibir ese hombre el día que llegue al cielo? Si ya recibió su merecido, ya recibió su recompensa. Entonces el que se para aquí va a recibir su recompensa de parte de Dios. Ahora vamos a ir al punto número 3. Edificio de Dios. Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Mateo 7:24, uno de los versículos más conocidos de la Biblia y uno de los que más nos encanta, a mí en lo personal. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí yo me estoy apoyando en el Sermón del Monte. Cuando Jesús vino y habló en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y si tú lo miras, lo lees detenidamente en tu casa, empiezas a ver cómo Jesús te empieza a dar una lista completa de cada área de tu vida, de cómo se debe vivir. Dice que ames al enemigo, porque qué chiste tiene amar a los que tú amas, a los que te aman. O sea, eso lo hace cualquiera. Dice que el Moisés dijo no adulterarás, pero Jesús te dice, si tú miras a alguien de forma inapropiada y estás adulterando. ¿Sí? Entonces Jesús nos habla qué significa edificar sobre la roca. Entonces, hoy nosotros entendemos que como iglesia nosotros tenemos que estar edificando sobre Jesucristo. No podemos estarse edificando sobre lo que una persona dice, o una persona dijo, o una persona trató de explicar. Todo tiene que ser construido sobre Jesucristo, porque ese es el fundamento, esa es la roca de nuestra vida. Todos entendemos que el fundamento es Jesucristo. Hasta ahí creo que eso es fácil de entender. Sabemos que no podemos poner otra cosa. Pero ahora vamos a ver qué significa sobre edificar. ¿Por qué? Porque bueno,
Si yo edifico sobre la roca, ya estoy bien, ya estoy seguro, ¿verdad? Porque va a venir una tormenta, pero la casa va a aguantar y todo eso. Pero aquí hay algo que quiero hablar en Corintios capítulo 3 12 y 15. Pero me cambié de versión, me cambié a Dios habla hoy. Si la puedes poner estaría muy bien, si no la voy a leer. Dice versículo 12, sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y caña, o hojarascas, que dice en otra versión. Dice, pero el trabajo de cada cual será claramente en el día del juicio. Ahorita vamos a ver qué es el día del juicio. Porque en ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. 14. Si lo que construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien se escapa del fuego. En 1 Corintios 3:12 nos menciona la calidad de los materiales de la construcción y hace hincapié, oro, plata, piedras preciosas. Y después habla de otro tipo de materiales, madera, paja y hojarasca o cañas. Estudiando un poquito, muchos comentaristas bíblicos llegaban a la conclusión de hablar que esto es representado o es representado con la sana doctrina. No podemos predicar una doctrina que parece sana. No podemos predicar una doctrina que parece ser oro espiritualmente o que parece ser plata o piedras preciosas, cuando en realidad es un material de baja calidad. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia y nos encontramos que la iglesia es un show? Pantallas, humo, luces y mucha escenografía. No digo que esté mal, pero cuando empieza la palabra de Dios, ¿qué es lo que realmente te están predicando? Yo sé que podemos nosotros un día poner pantallas, a lo mejor decimos, no, es que no ponen pantallas porque no tienen dinero, ¿verdad? Pero va a haber un día que vamos a tener pantallas, y va a haber un día que tengamos luces, pero lo importante es qué es lo que se está hablando y se está predicando en los púlpitos de hoy en día. Aquí no es lo que el cliente pida. Si tenemos que hablar de falsos profetas, vamos a hablar de falsos profetas. Si vamos a confrontar un pecado, lo vamos a confrontar. Si vamos a hablar de ser ajustes en nuestra vida, lo vamos a hacer. Si vamos a hablar de cómo es correcto hablar lenguas en la congregación, lo vamos a hacer. Y todo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que construir nuestra vida en Cristo a través de la sana doctrina. ¿Y de dónde proviene la sana doctrina? Dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que ahora ya no se trata nada más de edificar sobre Cristo. No, yo soy salvo y... No. ¿Qué está pasando después? ¿Cómo te estás convirtiendo? O sea, somos iguales. En esta semana yo pensaba y reflexionaba un poquito, porque estábamos hablando acerca del servicio, en el servir, perdón, el jueves, el día del estudio, que por cierto les invito a que vengan, se está poniendo muy bueno. El jueves ya éramos que como 15, ¿no? Como 15, o sea, estuvo bien, estuvo muy bien. Y tocamos muchos puntos muy importantes y trascendentales. Y yo decía, yo me acuerdo que la iglesia de donde yo vengo, ¿verdad?, y no una, de varias de donde vengo, cuando se iban a despedir, el pastor, ¿verdad?, ya iba corriendo por la puerta. ¿Sí? Llegaba a la puerta y todos pasaban ahí a saludar al pastor. Todos. No había quien. Y dijo, oye, pues ya no va a faltar como en la católica, ¿verdad? ¿Va? O sea, ¿por qué? ¿Va? Porque creemos que con eso nos llevamos la bendición del pastor.
Y obviamente, a mí me encantaba que me saludaran, ¿verdad? El día que no me saludaran, pues decía, no, ya no me quieren, ¿verdad? Ya no me toman en cuenta, ¿verdad? Pero hoy estoy entendiendo que si Pablo dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Pues ¿quién soy yo? ¿Quién es el pastor Juan? ¿Quién es Ricardo? Todos somos iguales. Entonces, cuando cualquiera de los que estamos aquí te saluda y te da un abrazo y te dice, hermano, Dios te bendiga y que tengas una semana excelente, eso va a suceder. Y cuando tú te vayas, o sea, trata de, cuando te vas a ir, saluda a alguien, bendice a alguien, haz tu trabajo, demuestra lo que tú estás construyendo. Que esa hermana, que ese hermano se vaya contento porque recibió una palabra de parte tuya. No porque el hermano Juan, el pastor Juan, o porque yo, o porque Ricardo, o porque alguna de las pastoras le dijo algo bonito. ¿Sí? No, o sea, no es importante la persona que se para aquí. Esto es bien difícil. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias quieren enseñarte que el que está aquí arriba es el importante. Y no es el chief, ¿verdad? Y no es así. El importante es Jesucristo. Y cuando tú te paras en esa posición, tú empiezas a construir con materiales de calidad y empiezas a edificar vidas. O sea, cualquiera que está sentado ahí tiene la fuerza para bendecir, tiene la fuerza para edificar, tiene la fuerza para orar por su hermano, tiene la fuerza para pararse por cualquiera de los que está ahí. Y nosotros tenemos que entender que estamos en un tiempo. Todos hablamos de la segunda venida de Cristo. Todos decimos, ahí viene Cristo, ahí viene Cristo. Y realmente estamos viviendo como si Cristo va a venir. Entonces, Pablo confrontó a la iglesia. Yo no te estoy confrontando, es Pablo. Sí, pero Pablo nos está confrontando, me incluyo yo. Tenemos que entender que nosotros somos responsables de lo que edificamos. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Nos menciona que el día del juicio, ¿sí? Porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Todos vamos a ser probados. No nomás el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el que aporta para la renta, no. O sea, dice aquí, todos serán probados. Vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Ahí donde estaba ese versículo que nos gustó, o que me gustó, el 24. Pero me voy a ir un poquito más para atrás, al 22. ¿Qué dice el 22? Dice, el día de juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Sí? Este lo puse en la versión Nueva Traducción Viviente, si la puedes buscar. ¿Ok? ¿Por qué puse esta? Porque me gustó. Porque está hablando no lo que hiciste que impresionó a la gente. Yo podría, o sea, decirte, yo señor, pues llegamos y en cada reunión tomaba 4. No, en cada reunión había un derramamiento del Espíritu Santo. En cada reunión se levantaba una persona de la silla de ruedas. En cada reunión había cosas grandes. Dice, pero ¿cómo estaba yo viviendo realmente mi vida? Entonces, ellos, todos los que están hablando ahorita, que se están defendiendo, cada uno hicieron cosas que parecía que eran oro, que parecía que eran plata, que parecía que eran piedras preciosas, pero en realidad no eran un material que podía soportar ser probado a través del fuego. Y se quemaron y perdieron, sufrieron la pérdida. Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. En otras palabras, es cómo te estás construyendo, cómo me estoy construyendo. Dios va a evaluar cómo nos estamos autoconstruyendo. ¿Por qué? Porque ahora ya no simplemente eres Juan, Fred, eh, Tim, ¿sí? Ahora eres el templo del Espíritu Santo. Ahora eres y soy la morada de Dios. Entonces ahora, si yo soy la morada de Dios, yo tengo que tener cuidado de cómo me comporto. Y estoy hablando de ser santo, estoy hablando de santidad, no estoy hablando de ser religioso. Yo quiero que tú entiendas eso. Eso lo vamos a tocar más despacito. ¿Por qué? Porque es muy fácil que te vendan la religiosidad por la santidad. Es muy fácil. Ayer hablamos, el jueves hablamos de esa porción que dice que es mejor hablar 5 palabras ¿con qué? Con entendimiento, que 10,000 sin entendimiento. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, es que hay que orar sin cesar. ¿Cuántas horas oras? No, pues oro yo 2 al día, yo oro 4. Ya le gané, ¿verdad? No, yo oro 6. No, no, no. ¿Y estás entendiendo? ¿Estás hablando con discernimiento? ¿Estás orando correctamente? O sea, el material que estás usando es material que puede ser probado por el fuego y pasar la prueba, o se va a quemar, se va a consumir. Punto número 4, el rechazo a la sabiduría humana. 1 Corintios 3, 18 al 21. Dice, no se engañen a ustedes mismos, bolas. O sea, no te puedes echar mentira a ti mismo, ¿verdad? Porque es bien terrible cuando te echas mentiras y te las crees. O sea, no puedes. Dice aquí, no se engañen ustedes mismos. Si alguno se cree sabio, órale, otra. ¿Cómo te crees? ¿Cómo me creo? Según la sabiduría de este hombre, primero hágase ignorante para ser verdaderamente sabio. ¿Sí? Porque la sabiduría de este mundo es, bueno, perdón, se me olvidó. La versión es palabra de Dios para todos, Ángel. Porque dice algo que está fácil de entender. Hasta los chavos lo van a entender. ¿Ok? Dice, porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Y así está escrito. Dios atrapa a los sabios en la propia ingeniosidad de ellos. Y además el Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen para nada. 21, porque eso nadie debe alabarse por seguir a un ser humano, pues todos es de ustedes. Otra vez el 21. Por eso nadie debe alabarse por seguir a un ser humano. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia? Porque va a estar el predicador fulano de tal. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia? Yo me cuento. Porque va a venir el profeta fulano de tal. ¿Ok? Si tú me dices, no, es que yo vengo todos los miércoles. Y tocó que viniera el profeta, qué padre. Pero dices, no, yo no vengo ni un día a la iglesia, pero ese día viene el profeta, voy. O sea, no andamos siguiendo a un hombre. Porque yo les platicaba el testimonio de Alejandro. ¿Cuántos años tenías que buscando recibir el Espíritu Santo, Alejandro? Bastante. Y le ponían manos y lo empujaban y le decían, repite conmigo y y, o sea, y nada. Y creo que fue el primer servicio aquí, ¿verdad? O el segundo por ahí. En el primer servicio que estábamos aquí, empezó el servicio y de repente, sin que nadie le dijera nada, empezamos a ver que alguien estaba hablando lenguas fuerte. Y dije, "Acho, es Alejandro. Pues si Alejandro no habla lenguas, ¿verdad?" Pero ahí fue donde empezó. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No sé cuántos predicadores famosos oraban por ti.
¿verdad? Pero sé que varios famosillos ahí del pueblo le pusieron la mano, ¿verdad? No pasó nada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque aquí dice, todos somos iguales, todo nos pertenece. Vamos a ir al último punto que dice, le pertenecemos a Dios, en 1 Corintios 3, del 22 al 23. Y ya estamos terminando. Pablo empieza sin preámbulos, simplemente dice, Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es de ustedes. Todos le pertenece. Y si ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios, ¿qué vemos aquí? Que al final todo le pertenece al Padre. Todo le pertenece a Dios. Entonces, usted que está aquí no es menos importante que el que está acá. Usted y yo somos iguales. ¿Por qué? Porque los dos, tanto ustedes como yo, le pertenecemos a Jesucristo. Y si le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios. Y Dios nos tiene dentro de sus propósitos. Porque empezamos con lo primero que dijimos, el título, colaboradores de Dios. Esa es la razón por qué podemos ser colaboradores de Dios. Porque nosotros le pertenecemos a Él. Y Él ha decidido que nosotros seamos partícipes con el plan y el propósito que Él tiene para esta tierra. Dice Gálatas 3, 28 y 29. Y es la última cita que voy a leer. Dice, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes en uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Somos herederos de muchas promesas. Somos herederos. El heredero no tiene que hacer nada, solamente recibirlo. ¿Sí? Pero el heredero tiene que empezar a comportarse como heredero. Hay un pasaje en la Biblia que también nos dice que los niños no pueden heredar. Tienen que crecer. Tienen que llegar a una madurez para poder empezar a heredar. Y muchas veces tú y yo nos preguntamos, ¿por qué Dios no ha cumplido su promesa en mi vida? Posiblemente todavía somos niños en Cristo. A lo mejor necesitamos entender que tenemos que crecer y que tenemos que madurar y tenemos que ser santos y tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento. Tenemos que estar mostrando frutos correctos. Acuérdate que Pablo les llamó carnales aquellos que mostraban celos, contiendas y disensiones. No que tanto tenían en la iglesia o que tantos versículos se sabían de la Biblia. Para mi conclusión, ¿sí? Quiero dejarte 5 puntos. Dice, punto número 1. Dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces ni lo sois todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, debemos de cuidar nuestro comportamiento y debemos quitar todo aquello que nos mantiene en una posición carnal. Créeme que esta semana yo me di cuenta que hay muchas cosas que me mantienen como carnal, que me mantienen como un niño espiritual. Y yo estaba diciendo, y yo me puedo parando arriba, y yo estoy detrás del púlpito. Y yo dije, Señor, qué responsabilidad. Pero también Dios me dijo, no te apures, todos son iguales, también los de abajo tienen responsabilidad, ¿sí? Entonces, esto se trata de hacer un autoanálisis cada día. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que corregir? Y no se trata de que tú lo hagas,
sino que tú, acuérdate, es dependencia, que tú digas, mira Señor, descubrí esto en mi vida, esto tengo celos, en esto tengo contienda, en esto siempre estoy desacuerdo. Ya me di cuenta que eso no puede estar en mí, porque si yo quiero tener las promesas que tú me has dado, yo tengo que mostrar madurez. ¿Ok? Entonces no se trata que te las quites tú, se trata que tú digas, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no quiero esto en mi vida. Sé tú el que vas a venir y hacer el cambio en mí. Sé tú el que vas a venir y arrancar eso. Y arráncalo de raíz, porque con Juan Zavala lo sabe, él es jardinero. Si no arrancas algo de raíz va a volver a crecer. ¿O no, Juan? Entonces tenemos que ir hacia la raíz. Es que yo tengo 30 años de ser cristiano, me vale. ¿Sí? O sea, tienes que ir y afrontar las situaciones desde la raíz, no importa lo que sea. No, es que yo tengo bien poquito, soy nuevecito, o sea, me vale también. La madurez no depende de cuántos domingos te has sentado. ¿Sí? Número 2. Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. No busquemos a los hombres, busquemos a Dios. ¿Sí? O sea, nadie que se para aquí te va a hacer crecer. Nadie que te da una clase te va a hacer crecer. Nadie que veas en la internet te va a hacer crecer. Lo único que te puede hacer crecer es Dios. Número 3. El fuego probará todo lo que nosotros construimos sobre el fundamento que es Jesucristo. Cuidemos la sana doctrina. Dice que mi pueblo perece y perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Y acuérdate, dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces yo te invito a que tú leas tu Biblia. Es que no me gusta leer, pues léele. Yo todavía deletreo, pero la leo, ¿sí? O sea, tienes que entender que esta palabra es lo que te va a traer vida, es lo que te va a traer madurez, es lo que te va a traer crecimiento. Y tú dices, así tan sencillo es, así, porque el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es salvación. Número 4, rechacemos la sabiduría humana. Nunca creas que lo que sabes es suficiente para que la gente te busque. O no creas que eres muy sabio. No tengas soberbia. ¿Sí? ¿Por qué? Dice que Apolos estaba predicando, un hombre que era muy elocuente, y alguien de la congregación, Aquila y Priscila, ¿sí? Un matrimonio que estaban ahí, lo oyeron y dijeron, hombre, qué regazón hizo Apolos. Apolos, ven, mira, tienes la mitad del evangelio, tú nomás sabes hasta cuándo, tienes que aprender todo el resto. Y dice que lo enseñaron. Pero Apolos no dijo, espérate, pues yo aquí soy el bueno. ¿Verdad? Yo soy aquí a mí me encargaron, yo soy el encargado de aquí. No. Apolos vino y fue humilde, se sentó, escuchó, y dice que con lo que le enseñó Aquila y Priscila, dice que se levantó y fue duro contra los que estaban judaizando el evangelio. Número 5. Al Padre le pertenecemos todos. Nadie es más, nadie es menos que su hermano. Yo quiero que usted entienda, ¿sí? Que si yo estoy aquí es porque a mí me tocó estar aquí parado, no porque yo sea más. Usted está ahí porque ahorita le toca estar ahí. Pero al terminar el servicio es posible que Dios te hable y te diga, habla con tu hermana,
Habla con tu hermano y dile esta palabra. Dios, pero es que lo que tú me estás diciendo que le diga no tiene sentido. Pues no tiene sentido porque tú no sabes cómo está tu hermana. O no sabes cómo está tu hermano. ¿Sí? Pero Dios quiere empezar a trabajar desde ahí. O sea, Dios no puede trabajar solo desde aquí. Dios trabaja con cada uno de nosotros. Y si nosotros lo entendemos, nosotros vamos a empezar a disfrutar la grandeza que es el Evangelio. Porque dice que cuando el Espíritu Santo llegó al aposento alto, dice que todos hablaban con denuedo. No dijo que los apóstoles, dijo que todos, los 120, hablaban, ¿sí?, con denuedo. Y la gente se quedaba maravillada. Entonces, la gente tiene que empezar a decir, es Juan, es Agustín el que está hablando, es Billy, es Rosy, es Alicia. ¿Cómo? Pero ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta que la obra de Dios es para todos. Termino con este versículo. Yo quiero que se quede grabado en tu corazón y en tu mente. Dice, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos en Cristo Jesús, todos ustedes son solo uno. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Es el tiempo de ir en oración. No sé si tú quieres pensar en las promesas que Dios te ha hecho y decirle, ¿sabes qué, Dios? Cumple tus promesas en mí, cumple tus promesas en mi familia. O si tú digas, ¿sabes qué, Señor? Yo soy de los que tienen celos. Soy medio tóxico, media tóxica. Señor, necesito ya no ser tan peleonero. Sí, necesito estar de acuerdo con alguien, Señor. Soy Contreras, con todo estoy de desacuerdo. ¿Sí? O simplemente, ¿sabes qué, Dios? Yo no pensé que fuera tan importante para ti, Dios. Hoy reconozco qué tan importante soy en ti. Y hoy reconozco cómo mi vida tiene que ser transformada solo y únicamente a través del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. O tal vez tú me dices, ¿sabes qué? Pues he construido 3, 4 ladrillos, pero no tienen forma. ¿Sabes qué, Dios? Quiero empezar a construir mi vida, mi familia, mis hijos de una forma diferente. De una forma que sea algo que pueda soportar pasar por la prueba de fuego. Señor, yo no quiero el día que yo me va a presentar que me digas, ahí, sácate de aquí, vamos. Yo quiero que tú me digas, buen siervo fiel, lo hiciste bien. Entonces, creo que es el tiempo de venir, sumergirnos en Él. De venir y decirle, Jesús, toma mi vida. Espíritu Santo, llena mi vida, transforma mi vida. No sé cuál es tu circunstancia, pero lo que sea, aquí está Él. No estoy yo, no está nadie más que sea más importante que Él. Ponte de pie y vamos a orar. Y yo quiero que fluyamos en el Espíritu y dejemos que Dios venga y hable a nuestra vida. Esto nunca lo hemos hecho, pero fíjate bien. Y no quiere decir que hoy va a ser la primera vez, pero quiero soltar esto. Vamos a orar. Si alguien siente que Dios le habla y quiere comunicarnos eso que Dios está hablando en su vida, le voy a dar el lugar para que hable brevemente y que diga qué es lo que Dios está trayendo en su corazón. Pero no quiero que tú le agregues nada tuyo. Si tú piensas que le vas a agregar algo tuyo, no hables. Mejor me lo dices a mí después y refinamos eso y hacemos que sea de edificación para el pueblo. Si
siente a hablar o comentar algo, estamos bien, ¿ok? Porque aquí no estamos moviéndonos ni por emociones, ni para impresionar a nadie, ¿ok? Entonces vamos a orar. Yo quiero que tú te sumerges en el Espíritu y habla con Dios. Dios quiere hablar contigo también el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, qué confortante es hablar solamente de ti, Padre. Sin agregarle nada, sin ponerle nada de un pensamiento humano, Padre. Sino solamente empezar a escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Dios. Señor, esta mañana, Señor, nosotros ya no queremos permanecer en ese estado de niñez o un estado de carnalidad, Padre. ¿Por qué? Porque el niño no puede obtener las promesas o la herencia de su padre. Señor, hoy queremos nosotros empezar a construir sobre ese fundamento que es Jesucristo. Y queremos que lo que nosotros construyamos sea de calidad, Señor. Que sea de oro, de plata, de piedras preciosas. Y no de ningún material que no soporta ser pasado por el fuego, Padre. Porque el día del juicio, Señor, queremos llegar delante de tu presencia y encontrarnos aceptos. Y encontrarnos, Señor, que hicimos exactamente lo que tú querías que hiciéramos. No por nuestras habilidades, no por nuestro conocimiento, Señor, no por nuestro entendimiento, Señor, sino por nuestra dependencia en ti. Porque como colaboradores de Dios, Señor, nos escogiste no por lo que podemos hacer, sino que tanto podemos depender de ti, Padre. Y hoy declaramos, Señor, que nosotros, nuestra vida depende totalmente de ti, Padre. Nuestra vida depende realmente de hacer tu voluntad, Señor. No queremos hacer nada que vaya por cuenta propia, Señor, sino solamente queremos hacer lo que tú has puesto, Señor, a hacer en nuestras vidas, Padre. Señor, como dijo Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo, Señor? A esa misma manera, Señor, hoy reconocemos que somos iguales en el Espíritu, Padre. Mi hermano, mi hermana, Señor, yo somos iguales, Señor. No hay diferencia, ni hay uno mayor, ni hay otro menor, porque ahora todos somos uno en ti, Jesucristo. Señor, estamos construyendo, Padre. Danos sabiduría, danos gracia que provenga de ti para que la construcción correcta de nuestra vida, de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de la iglesia, de nuestra iglesia local. Señor, danos sabiduría que provenga de ti, Padre, y no que provenga de un hombre, Padre. Señor, hoy entendemos, Señor, que te pertenecemos a ti totalmente, Padre. Aquí está mi vida, Padre. Hoy reconozco que mi vida, Señor, es el templo del Espíritu Santo. Hoy reconozco que tú vives dentro de mí. Yo soy responsable de tener una morada que pueda venir y sostener tu gloria correctamente, Padre. Padre, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que detones en ellos, Señor, esas gracias, virtudes y dones, Señor, que tú quieres traer a sus vidas, Padre. Que aquel que se siente poco, Señor, hoy entienda que es una persona grande e importante en los propósitos de Dios, Padre. Y aquel que se siente mucho, Señor, hoy pueda venir y entender que no se puede sentir más de lo que es correcto, de lo que es apropiado, Señor, sino que entienda que lo más importante en nuestra vida eres tú, Padre, y somos responsables de lo que edificamos sobre ese fundamento. Señor, te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por esta serie, Señor, de mensajes, de enseñanzas, de predicaciones que estamos viendo a través del libro de Corintios, Padre.
donde podemos entender, Señor, que hay formas de cómo se debe hacer la iglesia correctamente, Señor, y no como a nosotros se nos ocurra, Padre. Señor, no permita, Señor, que nuestra humanidad sobrepase, Señor, tus planes o tus propósitos, sino que hoy nosotros venimos y sujetamos nuestra humanidad a tus propósitos y a tus planes y a tus proyectos, Señor. Y declaramos, Señor, que a partir de hoy empezaremos a ver, Señor, un crecimiento, un desarrollo, una madurez en cada uno de mis hermanos, Señor. Desde el que está parado aquí en el púlpito hasta la última banca, Padre, hasta el último asiento, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú estás trabajando, Señor, dentro de nosotros. Y cuando tú trabajas dentro de nosotros, la gente puede percibirlo, porque desde afuera se ve también el cambio, Padre. Señor, te doy gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, y declaro, Señor, que esta palabra viene y se hace rema en nuestras vidas, Señor. Declaro que esta palabra viene y tiene un efecto, Señor, positivo, un efecto, Señor, transformador en nuestras vidas, Señor. Y declaro, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía, sino siempre prospera para lo que tú le enviaste, Señor. Y hoy declaro, Señor, que esta palabra, Señor, viene y da frutos, no solo al 30, sino al 60 y al 100 por uno. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, ¿hay alguien que dice, Dios me habló? Quisiera hacer un comentario. Si no hay nadie, no pasa nada. Ok, vamos a proceder con el servicio. Vamos a seguir adelante. Ok, los niños tendrán la participación, Alejandro. Mi hermano Fred, ¿te preparas con el ofrendero? Vamos a traer nuestra ofrenda. Sí, ya son las 12:01, me pasé con un minuto, ¿verdad? Son las 12:01. Vamos a venir y adorar con nuestra ofrenda, ¿verdad? ¿No hay participación? Ok, muy bien. Creo, ¿verdad?, que Dios está viniendo y está visitando nuestras vidas, ¿verdad? Y quiere venir y bendecirnos de una forma integral, ¿sí? No solamente en lo espiritual, sino también en lo financiero, también en nuestras relaciones de casa, también en nuestros negocios, en cada una de las áreas, ¿sí? Entonces, dice que Dios bendice al dador alegre, y dice que el alma generosa, esta será prosperada, ¿sí? Entonces, el día de ayer terminamos nuestros informes. Sí, ahorita. El día de ayer terminamos nuestros informes